que es el capítulo número 24, y vamos a leer solamente los versículos que usted ve allí, que son del 50 al 53. Quiero recordarle que en los evangelios, solamente en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, se habla de la ascensión de Jesucristo. Pero cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 1 también, hermanos, podemos ver un poquito más sobre esta maravillosa enseñanza. Ya lo tiene usted, ¿verdad? El título de esta mañana, hermanos, o la clase de esta mañana, es la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Leamos los versículos, hermanos, que en esta mañana hemos traído como soporte, y algunos otros más. Dice Lucas: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí se cumple esta doctrina. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y miren lo que dice el versículo 53, que no podemos perder de vista. Y estaban siempre, ¿dónde, hermanos? En el templo. Pero ¿qué hacían allí? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Señor, en esta mañana presentamos una vez más nuestras vidas. Presentamos, Señor, esta clase, la cual rogamos a ti que nos permitas darla con claridad. Oramos por el expositor para que sus palabras, aunque quizás sean torpes, pues con la ayuda del Espíritu Santo sean claras. Y oramos por la audiencia que está en esta mañana y por aquellos que escucharán este sermón, para que sean bendecidos y para que aprendamos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos hoy entonces a mirar, como lo dice en la pantalla, la ascensión de Cristo, hermanos. Recuerda que Jesús resucitó al tercer día, y después de que el Señor resucita, inmediatamente Él no asciende, sino que pasan unos días, hermanos, para que eso suceda. Pero mire, hermanos, antes de que el Señor ascienda a los cielos, entre su resurrección y su ascensión pasaron varias cosas que en esta mañana es necesario que las veamos y que las estudiemos. ¿Y por qué, hermanos, debemos hacer eso? Porque a veces no vemos esas cositas, ¿no? Es decir, sabemos que el Señor vino, ¿cierto? Hizo una obra, murió, fue sepultado, después el Señor resucitó y ascendió, y bueno, eso es lo que sabemos, ¿cierto? Pero debemos, hermanos, entonces ser muy juiciosos e ir a los textos y revisar a través de la palabra qué más hizo el Señor entre su resurrección y su ascensión. Lo primero, hermanos, que vamos a ver en esta mañana son sus apariciones. El Señor hizo eso, Él se apareció. Pero algo, hermano, curioso que vamos a ver en esta mañana es que el Señor jamás se apareció a impíos o a inconversos. Él nunca hizo eso. Si usted se da cuenta, y vamos a mirarlo, el Señor se aparece solamente a personas que creyeron en Él. Personas, ¿cierto?, que habían puesto su mirada en el Señor. Y hermanos, allí hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio es este: el Señor tenía que animar a su iglesia, tenía que animar a aquellos que pensaban que ahí todo se había terminado, que pensaban que el Señor les había dejado solos. Y este principio, hermanos, todavía está hoy, digamos que todavía
práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque no veamos al Señor físicamente, lo sentimos, ¿cierto, hermanos? Porque aunque no palpemos, no toquemos a Cristo, sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Y por qué lo sabemos? Porque así los textos lo enseñan. El Señor claramente dijo: y yo estaré con vosotros, no solamente para su primera audiencia, sino también para nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto, hermanos? Por eso, hermano, cuando usted se sienta desanimado, se sienta solo o sola, aburrido, o se sienta con alguna situación, hermano, tranquilo. El Señor está con usted, el Señor está conmigo, Él nunca nos ha dejado solos. El problema, ¿cuál es, hermano? Cuando tomamos decisiones que sabemos que al Señor no le agrada. Cuando hacemos las cosas que sabemos que no están bien. En ese momento es cuando nosotros quizás podemos sentirnos abatidos, solos. Pero, hermanos, nunca olvidemos que estas apariciones que vamos a estar revisando a través de la Biblia nos muestran entonces que el Señor siempre ha estado con ellos y siempre estará con ellos y siempre estará con nosotros, hermanos. Pero solamente por esto, porque usted ha creído en el Señor, porque usted vive para el Señor. No podemos, hermanos, entonces cometer el grave error de decirle a alguien que no es creyente: no te preocupes, el Señor va a estar siempre contigo. Claro, si lo entendemos en la gracia común, sí. Si lo vemos en la gracia común, pues evidentemente el Señor sostiene a los buenos y a los malos, ¿verdad? Pero en la gracia especial no sucede eso. Porque en la gracia especial, hermano, precisamente es una gracia, y es especial porque es solamente para su pueblo, hermanos, no para nadie más. Y usted no puede estar, o no podemos, perdón, estar dando esta gracia especial a Raimundo, como lo decimos coloquialmente, y todo el mundo. Solamente para aquellos que realmente se comportan como verdaderos cristianos. Entonces, hermanos, el Señor sí apareció a sus hermanos, pero apareció para fortalecerlos. Quizás en este año 2024, hermanos, en algún momento, yo no sé cuándo, y usted mucho menos, va a venir una situación en nuestra vida donde nos vamos a sentir desalentados. Y acuérdense de mis palabras, y eso va a pasar. Donde nos vamos a sentir desanimados, donde nos vamos a sentir tristes. Quizás va a venir un problema en su matrimonio, en su hogar. Pero, hermanos, independientemente de esto, siempre entienda que el Señor va a estar con usted y le va a ayudar. Cuando usted vea que esa situación va a venir y usted de pronto se acuerde de esta enseñanza, hermano, recuerde que nuestra fortaleza siempre debe estar en el Señor. Amén. Siempre. Cuando usted se sienta, y de la misma manera yo, quizás sin el deseo de orar, es cuando más debemos orar. Cuando usted diga: hoy no quiero leer la palabra en su humanidad y en la mía, es cuando más debemos leer, hermanos. Cuando usted se siente afligido, hermano, busque a alguien que usted sabe que es un hombre o una mujer fortalecido en el Señor y diga: ore por mí. Lo que pasa es que no lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque nos sentimos muy confiados de que, como sabemos unos versículos, pues estamos bien. Pero, hermano, hoy yo le animo, no lo reto porque no soy coaching para retarlo a usted, pero lo animo para que usted busque en esos momentos difíciles a un hermano y le pida un consejo. Y usted sabe que acá hay hermanos y hermanas que uno los ve fortalecidos en el Señor. Muy bien, hermanos, vamos a mirar entonces las apariciones. La primera aparición, hermanos, que encontramos está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 9. Acompáñeme, si usted es tan amable, al libro de Mateo, capítulo 28, amados hermanos, versículo 9. Le repito, libro de Mateo, capítulo 28, versículo 9. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, lo que dice el Señor. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro
y las saludó. Por supuesto está hablando de mujeres. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y ¿qué más hicieron? Y lo adoraron. Entonces, hermanos, vemos allí la primera aparición después de la resurrección, ¿no? Y el Señor, ¿qué hace? Se le aparece a mujeres. Pero, hermanos, no eran cualquier tipo de mujeres. Si usted se devuelve al libro de Mateo, usted va a encontrar el ministerio del Señor Jesucristo junto a las mujeres. Les recuerdo algo: aunque una mujer no puede ser pastora, ni profeta, ni apóstola, una mujer sí está llamada a servir en la iglesia. Una mujer está llamada también a servir, principalmente si es casada, en su hogar, con sus hijos, con su esposo. Lo que pasa, hermanos, y vamos a ser muy honestos, es que a veces cuando se nos predica de esto tiende a rayar nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de cosas, aún siendo creyentes y aún siendo reformados. Pero, hermanos, la Biblia habla del ministerio de mujeres con Jesús, mujeres que servían económicamente, mujeres que estaban al lado del Señor ayudando. Por eso, hermanos, esta primera aparición es de mujeres que fueron a ver el sepulcro. Miren que después de que Jesús muere, estas mujeres siguen sirviendo. ¿Sí lo nota usted? Es decir, ellas no se van. Ellas no hacen lo que hicieron algunos varones cobardes que se perdieron o que dudaban del Señor. Estas mujeres, ¿qué hicieron? Fueron a ver el sepulcro. Porque recuerde que según la costumbre, algunas mujeres, después de que un pariente cercano o lejano pues moría, ellos iban a ungirlo con aceite, ¿no? Como limpiarlo. No era un ritualismo, pero era algo que ya estaba en ellos. Lo que hacemos quizás hoy en día, que no deberíamos hacerlo, pero cuando alguien fallece y es enterrado, pues van cada 8 días, cada 15 días, cosa que es respetable, por supuesto, cada mes, porque hace parte ya de su religiosidad, y tienen algunos aspectos como tocar la tumba, golpear, decir hola, ¿cómo está? Acá ya llegué tarde, me trancón, entre otras cosas, que son cosas que no deberíamos hacer, hermanos, porque ellos ya partieron, y si partieron con el Señor, pues debemos tener tranquilidad, ¿cierto? Si no lo hicieron, pues por supuesto va a haber aflicción, pero pues si usted predicó la palabra, tiene que estar tranquilo, punto, no hay problema. Entonces, esta es, amados hermanos, la primera aparición del Señor después de su resurrección. El Señor se aparece a mujeres. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de este texto? Que quiero que leamos otra vez. Vamos a leer el versículo 9 y 10 y 11. Dice: mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. ¿Quién les salió al encuentro? El Señor. Y el Señor fue quien las saludó. Ellas corrieron, miren que ya no fueron despacio, no tuvieron temor, sino que ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Hermano, esto es una adoración maravillosa, una adoración plena. Y miren el versículo 10, entonces Jesús les dijo: no teman. Si se dan cuenta que el Señor, después de que Él resucita, Él se aparece pero para animar. No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Hermano, pregunto, ¿estos versículos no nos alientan a nosotros como creyentes? Sí, hermanos. Y a ustedes las mujeres también. Porque mire que después de que el Señor resucita, ellas siguieron sirviendo. Vamos a mirar ahora la segunda aparición, Juan 20, 19. Así que usted vaya a su Biblia, al libro de Juan, y vamos a mirar el versículo 19 del capítulo 20.
Leamos, hermanos, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por eso quizás usted lo nota diferente, pero es la misma, debe decir lo mismo. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Ahora, hermanos, el Señor se aparece a 10 de sus discípulos que estaban reunidos en Jerusalén. Voy a pasar, hermanos, a la versión Reina Valera y voy a leerlos nuevamente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces recordemos que Judas pues ya no estaba, ¿no? Judas ya había muerto. Y en ese momento Tomás estaba ausente. Por eso solamente se aparece a 10 discípulos. ¿Y para qué lo hace, hermanos? Para darles ánimo, ¿cierto? Para llenarlos de valor. Si usted lee el texto cuidadosamente, dice que ellos tenían miedo. Por eso le digo a usted que las apariciones del Señor Jesucristo son maravillosas, porque Él nunca se le apareció a impíos, sino solamente a aquellos que creían en el Señor para animarlos. Vamos a mirar la tercera aparición, hermanos. Lucas capítulo 24, este es un texto que aquí lo hemos mostrado. Lucas capítulo 24, versículo 15, hermanos. Lucas 24, versículo 15. ¿Ya lo tiene usted, cierto, hermano? Dice, solamente el versículo 15, porque creo que usted ya conoce la historia del camino de Emaús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor, hermanos, entonces, ¿a quién se le aparece? A 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerda usted de la trama, de la historia? Es maravilloso. Ahora, ¿el Señor se les aparece para darles ánimo o no, hermanos? Sí. Nuevamente se repite el patrón. El Señor se aparece para animarlos. Se aparece para darles nuevas fuerzas, hermanos, porque entre ellos venían como discutiendo, ¿no? Y quizás todavía había un poquito de incredulidad. Por eso le decía al principio de este sermón o de esta clase, mi amado hermano, quizás en el 2024 experimentemos sufrimientos, angustias, dolores, desánimos. Quizás un día usted se va a levantar, hermano, y no va a querer hacer nada. O de pronto algo va a suceder que el Señor ya tiene plenamente planeado y usted quizás va a estar desanimado. Pero en ese momento es cuando debemos levantarnos y orar más, buscar más al Señor. Y quizás con lágrimas en los ojos decir: Señor, tú tienes todo en control. No hay lío, no hay problema. Yo simplemente me someto a ti. Pues si realmente estamos sometidos al Señor, ¿no, hermanos? En estos días, hermanos, llegó alguien al local, alguien que yo conozco de hace más o menos 1 año y medio, y él trabaja para una muy buena empresa. Y mientras que él iba vendiendo sus productos, él estaba quieto en un sitio o en una tienda donde entró. Y llegaron otras personas, y una de ellas, que iba con unas botellas, dejó caer una botella de 1 litro, y una de esas esquirlas entró en el ojo de esa persona, rayando el iris y dejándolo prácticamente ciego. Esa persona duró 4 meses y ayer nuevamente nos encontramos. Mira lo que él me decía, y no es creyente. Él me decía: yo pienso que todas las cosas tienen un propósito. Decía él. Yo lo miré y dije: a veces ni los creyentes piensan así.
sino que reniega. Y él decía, y ahora tengo que usar unas gafas grandes, o un lente grande, decía más bien. Pero yo lo leí y decía, esta persona, sin ser creyente, que yo he escuchado como él habla, aún sin ser creyente, él en cierta manera descansa en un Dios, ¿cierto? Ahora, si a usted y a mí nos hubiese pasado eso, ¿cómo usted estaría? ¿Dando gracias a Dios o renegando? Porque usted sin gafas se ve hermosísimo, pero si tuviera que usar unas gafas de un grueso calibre, ¿su vida cambiaría, ¿sí, hermanos? ¿O no? Nuestra vida cambiaría totalmente con una esquirla de mentira. Y este hombre va para cirugía y posiblemente puede quedar sin una vista. Entonces, hermanos, que venga lo que venga, seamos fieles al Señor, hermanos, y el Señor nos seguirá ayudando. Amén, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahora la última aparición. Hubo 4. Vamos a ir a 1 Corintios, hermanos, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. Hermano, quiero preguntarle, ¿hasta allí usted me está entendiendo? Muy bien. Al final haremos unas preguntas. 1 Corintios 15, versículo 6. Y esta enseñanza, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es? Animarlo a usted. No a que espere que el Señor se le aparezca, porque eso no va a pasar jamás. No para que usted ore para que el Señor se le revele en un sueño. No. Pero sí para que el Señor se le revele a usted a través de la palabra. Y le muestre a usted lo pecador. Y le muestre a usted las mañas o hábitos que todavía usted ha traído al 2024 y que no ha querido dejar. Leamos el versículo 6. Dice, después, ¿qué dice Pablo? Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Estamos hablando de aquel entonces, ¿no, hermanos? Y otros ya duermen. Recuerda que la palabra dormir en el griego, hermano, koiné, es una palabra que nos lleva a entender que estaban ya muertos, ¿no, hermanos? Que habían fallecido. Entonces, hermanos, a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Lo que podemos aludir es que habían 100 por allí, 20 por allí, 30, y el Señor a todos les aparece. Por supuesto, como ya hemos visto a través de los atributos, el Señor es que, hermanos, omnipresente, muy bien. El Señor tiene esa facultad que usted no la tiene. Usted está aquí, pero no puede estar en otro lugar. El Señor sí. El Señor sí. Muy bien, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, un segundo punto. Ya vimos las apariciones, ahora vamos a ver las instrucciones. Porque el Señor, claro, el Señor antes de irse, ¿Él qué hace? Dar unas instrucciones. Pero como yo sé que usted lee bastante la Biblia y es muy culto en cuanto a la palabra de Dios, ¿cierto? Yo sé que usted es así. El Señor, ¿a quiénes se les aparece específicamente para dar instrucciones? Muy bien, a los apóstoles, a los discípulos, ¿cierto, hermanos? El Señor se les aparece a ellos y no a los incrédulos. Usted va a notar que el Señor jamás se le aparece a un incrédulo para dar una instrucción. ¿O sí, hermanos? No. ¿El Señor qué hace, hermanos? El Señor se le aparece a los apóstoles porque ellos iban a hacer, ¿cierto?, algunas cosas que el Señor les iba a delegar. Y permítame poner un ejemplo. Usted no le va a decir a un hermano de la iglesia o no le va a dar una orden a un hermano de la iglesia como usted se la da a su hijo. Usted no lo va a hacer, porque de pronto ese hermano se va a enojar y va a decir, pero ¿quién se cree él o ella que me está mandando? Y como somos tan susceptibles, a veces mejor no lo hacemos. Pero en nuestros hogares sí. Usted dice a su hijo, haga mejor, va a traerme una onza de leche. ¿No quiere ir? Bueno. En la iglesia no hacemos eso. Entonces, hermanos, entendiendo esto, el Señor, entonces, como usted ya lo ha determinado, el Señor le da algunas instrucciones
a los discípulos, ¿cierto, hermanos? Y ellos debían obedecer. Ahora, hermanos, ¿los discípulos eran hombres con poderes extraordinarios? Todavía no. Después el Señor iba a permitir. Pero el Señor simplemente da órdenes a personas como usted, personas desanimadas, ¿cierto? Personas con problemas, con situaciones. Pero el Señor, hermano, a través de estas instrucciones les anima. Vamos a mirar la primera, hermanos. La primera orden que el Señor les da es evangelizar. ¿Se acuerda usted? Antes de que el Señor ascienda, el Señor, ¿qué orden les da? Evangelicen, vayan por todo el mundo, ¿cierto? Hagan discípulos, bautícenlos. Y aquí, hermanos, honestamente tenemos que preguntarnos, antes de leer el texto, ¿estamos haciendo nosotros eso? Yo tengo este año un propósito ya particular y personal, y es que esas sillas que están vacías se llenen, hermanos. Y me imagino que usted también tendrá esa meta, ¿no, hermanos? Que esta iglesia local esté llena, hermanos, que no vengamos siempre los mismos. Acompáñenme a Mateo 28, un texto que podríamos decir que es un pensamiento de oro y que usted ya debería en serio saberse de memoria. Mateo capítulo 28, desde el versículo 19 al 20. Solamente esos dos versículos. Ya lo tiene usted, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Ahora acá hay una orden, hermanos. Por tanto, mire la orden, por tanto, y, ¿qué más dice? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ve, el Señor se le aparece a creyentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para animarlos. El Señor dice, ok, me voy a ir, pero les voy a dar estas órdenes. Pero no se preocupen, porque el Señor ya conocía el corazón de ellos. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días. Porque de pronto el Señor sabía que había tristeza. Pero Él les dice al final, hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese, hasta que Él entregue el poder al Padre, Él iba a estar con ellos. Amados hermanos, gracias a esa orden del Señor, ¿qué hicieron los apóstoles? Recorrieron el mundo. ¿Qué hicieron? Sembrando el Evangelio de las naciones. Y eso es extraordinario. Vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Jacobo, vemos a Pablo, ¿cierto? Llevando el Evangelio, sin importar, hermanos, si iban a ser entregados a muerte, al concilio, sin importar, hermanos, si les iban a pegar. Para ellos eso no era importante. Pero hoy en día, hermano, ¿qué sucede? Nos hemos vuelto cobardes. Ya no predicamos ni siquiera en nuestra propia casa. No predicamos en nuestro propio trabajo, porque yo he escuchado que decimos esto. Pues yo ya les dije, ellos mirarán a ver. Eso no es predicar. Eso son sus presunciones. Yo tengo que mostrar a Cristo a través de mi comportamiento. ¿Está de acuerdo usted? A través de la manera en que yo hablo, la manera en que yo veo, la manera en que yo digo las cosas. Y la gente va a decir, algo diferente tiene esta persona. Pero además de eso, hermanos, yo debo predicar el Evangelio. Debo llevar a las personas a que se arrepientan a través de una enseñanza clara. No es decir a la gente, no, yo le invito a la iglesia porque es que ya todos son tan chéveres. Y mire que venden unas empanadas, si usted supiera. Y a veces la hermana que está allí hace unos burritos, entonces venga, no, hermanos. Mire que a mediodía, cuando se nos predica la otra enseñanza, hace un calor tan chévere. Eso no es predicación, hermanos. Usted está ilustrando un lugar. ¿Sí me hago entender?
Usted le está mostrando a alguien cómo es el sitio, pero la predicación es decirle a la persona: oiga, usted que escucho que habla tan mal, usted debería honestamente arrepentirse y poner su vida en orden. La semana pasada estaba con el grupo que yo tengo de básquetbol, hermanos, quiero contarlo, y hay una persona allí a la cual respeto, que es grosero, ¿no? Desde que iniciamos hasta que terminamos dice cualquier tipo de palabras. Los demás se ríen porque eso parece gracioso. Cuando terminamos yo le dije: hermano, usted no es tan grosero, cambie su manera de hablar, cambie su actitud. Y la respuesta que él me dio fue esta: uy, mi esposa ha visto lo mismo. Obvio, lleva como más de 20 años, es obvio que ella va a ver lo mismo. Y yo le dije: no sea grosero, no tiene usted por qué ser tan grosero. Hasta ahí le dije, hermanos. Pero a nosotros a veces nos da miedo, hermano, hablar, porque esa persona es tan buena gente, me ayuda, esa persona me hace caso. Y hermano, eso no debería importarnos. Si las personas se enojan por nosotros, por supuesto, cuando estamos dando un buen testimonio y vamos a predicar algo real, pues no hay problema, hermanos. Porque finalmente, ¿quién se va a beneficiar? Cristo, en el buen sentido de la palabra, usted y su empresa. Porque su empresa va a decir: esta persona es diferente, ¿cierto? Esta persona está haciendo algo que es diferente a los demás. Pero si usted, hermano, le acolita las groserías y vulgaridades, y usted antes se ríe y antes dice: no, ahora me toca a mí, yo tengo otro chiste sobre Jesús, pues usted perdió, hermano. Porque lo que usted está haciendo es acolitar la vulgaridad de otras personas. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la primera orden del Señor? Evangelizar. Y eso es lo que debemos hacer: evangelizar, predicar. No invite a las personas si usted no les evangeliza a este lugar. ¿Para qué los va a invitar si usted nunca los evangelizó? Usted no puede dejarle al pastor o al hermano Steven: no, que Dios los use y que ellos prediquen. No, es usted y soy yo. Cuando traigo un invitado ya debe venir preparado para la enseñanza. Usted tiene que decirle: en ese lugar se predica el evangelio, porque es lo que necesitamos. No hay una banda musical, no hay humo, no hay escarcha. Usted no va a salir pintado de verde. Usted solamente necesita la escritura y punto. Pero si usted no hace ese trabajo, pues la persona va a venir, se va a sentar, usted va a invertir un dinero para comprar algo y se va a ver igual, hermano. No porque la palabra no hizo nada, sino porque tiene que haber un antes, un durante y un después. Miren lo segundo, hermanos, que el Señor da como instrucción. Lo segundo es la promesa del Espíritu Santo. Jesús no se olvidó de sus discípulos. Él sabía perfectamente la situación en que cada uno de ellos se encontraba. Vuelvo y le digo, habían temores, iban a venir temores. El Señor sabía, por ejemplo, que Jacobo iba a ser el primer creyente en morir, él sabía. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Preparándolos. El Señor sabía que Pablo iba a sufrir, por eso el Señor después se aparece y lo prepara. Pero hermanos, el Señor antes de morir y después de que el Señor asciende, el Señor les dice a los discípulos que iba a enviar ¿qué? Un consolador. Él dice: yo me voy, pero yo les envío ¿qué? Otro consolador. Entendiendo, hermanos, que Jesucristo era el gran consolador. Entendiendo de que el Espíritu que iba a venir era el Espíritu de Cristo, que les iba a seguir consolando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando alguien nace de nuevo en Cristo, el Espíritu de Dios inmediatamente está en él o en ella. No es que el Espíritu Santo venga 8 días después. No es que usted necesite o alguien necesite una evidencia como hablar en nuevas lenguas, como quizás algunos aprendimos, que es una enseñanza totalmente torcida de la Escritura, sino que en el nuevo nacimiento el Espíritu de Dios ya comienza a morar en usted. Y cuando usted y yo somos groseros, somos vulgares o hacemos algo que al Señor no le agrada, no se preocupe, el Espíritu de Dios no se aparta de usted, Él está con usted. Por eso el Señor aclara: no los dejaré solos. El Espíritu de Dios que mora en ustedes siempre los va a, hermanos, a consolar. Por esto, antes del Señor ascender al cielo, el Señor dio una orden. ¿Cuál era la orden? Quédense en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Quédense en Jerusalén.
hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Pero para qué era el Espíritu Santo? Para fortalecerlos. Pero además de eso, hermano, para llevarlos a predicar el Evangelio. No era para hacer milagros, hablando de la segunda audiencia. El Señor en la primera audiencia a Pedro y a los demás discípulos les dio ese poder, esa gracia, esos dones extraordinarios. Ahora no. Ahora usted ya no necesita hacer campañas milagrosas. Ahora usted ya no necesita ir a parar una noche de gloria. Ahora usted ya no necesita, hermano, inventar algo nuevo para que la gente venga a Cristo. Necesitamos solamente la Escritura y punto, hermanos. ¿Cierto? ¿Ya? Desde que usted predique la Escritura, pero usted la estudie y haga una buena enseñanza de ella, amén. Quitemos de la cabeza esto que a veces escucho. Es que el Señor me muestra, creo, esto. Es que el Señor me habló a mí esto. No, el Señor nos habla todo lo mismo, no solamente a usted. El Señor a mí me tiene que decir lo mismo que a usted, ¿o no, hermano? Amén. No podemos decir, no, es que el Señor a mí como que me está mostrando esto, yo no sé a ustedes. No, Dios en su palabra dice esto, esto y punto. Y esto es para todos, porque hay una sola revelación para todos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. Espero, hermano, que usted esté siendo lleno del Señor y esté aprendiendo. Hechos capítulo 1, hermanos. Y vamos a mirar, amados hermanos, a partir del versículo 4, vamos a mirar la orden. Versículo 4 de Hechos capítulo 1. Y estando juntos, ¿qué dice la palabra? Les mandó o les dio una orden que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿cómo yo puedo entender ese texto a través de la misma Escritura? Muy sencillo, hermanos. Veamos a Pedro. ¿Se acuerdan el antes de Pedro? Un Pedro temeroso, un Pedro que se escondió, un Pedro que lo encontraron desnudo pescando. Ese es el antes de Pedro. Un Pedro que negó a Cristo, ¿se acuerdan? Pero cuando el Señor resucitó, ¿qué hizo el Señor? Juan 21 le llamó y le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y al final le preguntó 3, ¿me quieres? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo de mí, ¿cierto? Pedro no pudo decir nada más. Pero después usted ve a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos predicando con poder, hermanos. Y dice que más de 3.000 personas se convirtieron. Y según la historia, se nos cuenta que cuando Pedro muere, lo iban a crucificar de la misma manera que el Señor. Pero que Pedro dice, yo no soy digno de morir de esa forma. ¿Y sabe cómo murió Pedro, hermano? Según la historia, crucificado, pero al revés. Cuando usted ve médicamente eso, toda la sangre bajó a la cabeza, por supuesto, de Pedro. Y su muerte fue un poco más terrible. Amados hermanos, miremos cómo estos hombres cumplieron fielmente lo que el Señor les mandó. Y mirémonos a nosotros mismos, que realmente, hermanos, debería darnos pena. A veces somos miedosos, no les predicamos de nuestra misma familia. Nos da pena decirle a la gente, no, es que eso que usted está viendo no está bien. No, a veces temor. Vamos a mirar ahora, hermanos, la ascensión misma y vamos a ir terminando. La historia de la ascensión pues realmente es simple, hermano. 40 días después de la resurrección de Jesús, sus discípulos fueron a un monte vecino. Quizás ellos ya habían ido con el Señor Jesucristo, lo habían frecuentado muchas veces y allí el Señor dio las últimas instrucciones. ¿Ya lo vimos, hermanos? ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones? Vayan y ¿qué?
y hagan discípulos, vayan y prediquen. Esas fueron las últimas instrucciones. Vayan y prediquen, hagan discípulos, ¿cierto? Bauticen. Por eso, hermanos, debemos entender que no solamente los pastores son los que bautizan, sino personas que realmente sean convertidos y que hayan entendido realmente esto y que realmente tengan la marca de un creyente. Por supuesto, hermanos, debemos hacer un estudio más profundo para mirar por qué entonces los varones. Dice la palabra del Señor entonces que el Señor desapareció entre las nubes, ¿no, hermanos? Pero que cuando pasó eso, según el libro de los Hechos, vino un ángel y les dijo: no teman, ¿cierto? No, tranquilos. Así como el Señor se fue, un día volverá. Y ahí, hermanos, damos entrada a una doctrina maravillosa llamada la parucía o la segunda venida del Señor Jesucristo, que debemos estudiarla muy bien, hermanos, porque desafortunadamente, hermanos, esta enseñanza ha sido muy torcida y realmente, hermanos, se está entendiendo mal. Así que muy pronto estaremos enseñando la segunda venida del Señor Jesucristo y qué va a pasar. Me adelanto, hermanos, cuando Cristo venga, Él va a entregar el poder al Padre, porque el poder debe ser entregado, según 1 Corintios 15, ¿a quién? Al Padre, para que el Padre sea coronado con toda gloria y el Señor cumplirá cabalmente. Habrá una sola resurrección entre los creyentes y no creyentes. Habrá un solo juicio. El Señor, hermano, enviará a aquellos que no creyeron al Señor inmediatamente a ese lugar de tormento. Usted y yo seremos llevados con el Señor y daremos palmas y estaremos, hermanos, agradecidos con el Señor cuando veamos, ya lo hemos dicho muchas veces, a aquel familiar yendo al infierno. Diremos al Señor: Señor, gracias, porque Él se lo merecía. Así, hermanos, y no es cruel, no, así de maravilloso será la segunda venida del Señor. Estaremos tan agradecidos porque cantaremos santo, santo, santo. Finalmente, hermanos, vamos a ver el significado de la ascensión. Primero, hermanos, la ascensión de Cristo demuestra claramente que el cielo es un lugar. La ascensión de Cristo demuestra claramente que el cielo es un lugar. Entonces, hermano, mire lo que estoy diciendo para que usted no tergiverse lo que no estoy diciendo. La ascensión de Cristo demuestra claramente que el cielo es un lugar. Cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿Él cómo ascendió? De forma corporal y visible. ¿Sí o no? Porque todos lo vieron. Ahora bien, hermanos, el Señor se elevó a un nuevo lugar. Lo que no sabemos es a qué parte del cielo, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Pero lo que el Señor sí dice en su palabra es que Él está ¿a dónde? En este momento, a la diestra del Dios Padre. En algún lugar del cielo Él está allí. Y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cierto que sí, hermanos? Eso es claro para nosotros. Pero el cielo es un lugar donde está el Señor. Y en este momento el Señor, con mayúscula, está gobernando. Y no necesitamos, hermano, una cámara en nuestros trabajos para mirar nuestro comportamiento, ni en la universidad, ni en su cuarto. El Señor lo ve todo. El Señor lo sabe todo. Y el Señor un día, hermano, le pedirá cuentas a usted de todo lo que usted hizo. Por supuesto, no para que usted se pierda, sino que pedirá cuentas, hermano. Sencillamente, hermano, estaremos delante de Él todos. Allí no vamos a necesitar, ni tampoco usted va a estar con su esposo. Si usted dependía de su esposo o de su esposa para su vida espiritual, pues graves, porque allí no va a estar él ni ella. Usted va a estar solo, cara a cara. Y el Señor le hablará a usted. Y qué vergüenza si el Señor a usted le acusa, por ejemplo, de no haber leído su palabra. Qué vergüenza, hermanos. Cuando el Señor
a usted le ha proporcionado todos los medios y en este día electrónicos para que lo hagamos. ¿O no, hermanos? Biblias electrónicas de todas las que usted quiera. Biblias físicas de todas las que quiera. Y a veces, hermano, no compramos una Biblia, sino que tenemos la misma Biblia que nos heredó nuestros abuelos hace 20 años. Rota. Hermanos. Mire, hermanos, Jesús ya había advertido antes de su muerte que Él se iba a separar. ¿Se acuerdan? Él ya lo había advertido. Pero que el Señor se iba a ¿qué? A preparar un lugar. ¿Cierto? Él iba a preparar un lugar. El Señor, hermanos, fue a preparar un lugar. ¿Para quiénes? Para sus santos, para sus escogidos, ¿cierto, hermanos? Porque todos vamos a tener que morir un día. Y un día nos encontraremos con ese Señor precioso, amoroso, hermanos. También, hermanos, podemos decir que uno de los resultados más importantes de la ascensión es que Cristo envió su Espíritu. Si el Señor no hubiera ascendido, el Espíritu no hubiera estado. Pregunto, ¿el Espíritu todavía mora en nosotros, hermanos? Sí, claro. Él debía reunirse con su Padre para que la palabra se cumpliera y enviara a su Santo Espíritu, ¿cierto? Y su Santo Espíritu, hermano, es una de las recompensas acordadas por el Señor para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que son creyentes, hermanos. Una persona que aparentó ser creyente muchos años, por más que ore, por más que cierre los ojos, por más que ponga las manos, no es creyente y no tiene el Espíritu. Por más que se muestre muy piadoso. El Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿a qué iba a venir? A animarnos, a consolarnos cuando estuviésemos tristes. Por eso, hermanos, decir esta frase tan cotidiana, es que me siento solo o es que me siento sola, es un pecado. Sí, hermanos, es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, entonces, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde lo metemos, hermano? Si usted dice que es cristiano. Otra cosa es decir, ok, humanamente hay situaciones en las cuales yo de pronto sufro. Está bien. Pero el Espíritu de Dios sigue siendo su paracleto, su abogado, su consolador. Ahí está todavía. Aquí, en medio de nosotros, está el Espíritu de Dios animándonos a través de la Escritura. Otro significado importante, hermano, de la ascensión para cada uno de nosotros es que Cristo subió al cielo. ¿Para qué? Para ser intercesor, hermanos. Pregunto, ¿a usted no le parece maravilloso eso? Hermano, cuando vengan las horas más oscuras de su vida, el Señor está intercediendo. Intercediendo. Por eso Él dice que es nuestro abogado ante el Padre. ¿Se acuerda también? Él es nuestro abogado. Alguien me está acusando de algo que yo no estoy haciendo. Tranquilo. Usted tiene un abogado. ¿Quién es? Cristo. Tranquilo, hermano. No se preocupe. Cuando alguien a usted lo está acusando de un robo, usted sabe que no lo está haciendo, tranquilo. No se preocupe. Esperemos. Esperemos. Tome estas promesas. No haga lo que muchos hacen. No, pues yo también tengo un abogado y ya mismo lo va a contratar a ver. El Señor va a pelear por usted. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, hermanos. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos dio la salvación, Él nos dio todo completico. Él no nos dio por pedazos, hermanos. Muy bien, hermanos. Lo último que voy a decir, hermanos, es que el Señor murió y ascendió a los cielos. Y un día nos encontraremos con Él. Pero ¿quiénes se van a encontrar? Solamente sus discípulos. Nadie más. Usted no le puede decir a alguien, crea en el Señor para que hoy usted entonces vaya al cielo. ¿Estará mal la promesa? No, está bien. Lo que pasa es que esa no debe ser la enseñanza. Arrepiéntase, arrepiéntase. Crea en Cristo, iba para el Señor. Y verán que el Señor, si tiene de usted misericordia, lo llevará al cielo. Hermanos, póngase de pie, vamos a ver. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Cuán bueno eres tú, cuán glorioso es tu nombre, Señor. Padre, yo te pido humildemente que nos sigas ayudando a través de estas enseñanzas,
que nos sigas dando tu gracia, que nos sigas dando tu amor. Padre, gracias porque sabemos y entendemos, Señor, ahora un poco más claramente sobre la ascensión. Perdónanos por no orar, perdónanos por no escudriñar tu palabra, perdónanos por no leer, perdónanos por no hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que hoy haya más claridad en nuestra enseñanza. Oramos, Señor, por esa segunda venida que muy pronto sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tú vendrás y estaremos ese día agradecidos y con lágrimas en nuestros ojos, porque por fin estaremos para siempre